Bueno, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Es un gusto verlos a cada uno de ustedes. Y bueno, por esta ocasión, por asuntos del clima, pues vamos a ir directamente a lo que es el estudio bíblico, preparando con respecto, entrando más de lleno a lo que es la confesión de fe. Y vamos a hacer una oración y ponernos en las manos del Señor, para que sea Dios hablándonos y aprendiendo lo que Él tenga para nosotros en esta noche, y así podamos apuntar, tener nuestros apuntes con respecto a la declaración de fe y confesión de fe personal también, porque es algo personal donde tenemos que tener nuestras convicciones y convicciones bien puestas en Cristo Jesús y lo que creemos en como congregación y como persona también. Padre, gracias te damos en esta noche, bendito es tu nombre, Señor. Primeramente, sé tú glorificado, exaltado por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, mi Dios, por los que hemos llegado aquí, Señor. Aquellos que no han podido o no pueden venir, Señor, Padre, te ruego que les ayudes. Solamente sabemos que tú eres el único que puede hacer la obra en sus corazones, Señor. Padre, gracias te damos por cada uno de aquellos que tú has implantado la semilla de tu palabra, el deseo, la necesidad de estar juntos como hermanos y aprender de tu palabra y poder crecer juntos. Todo eso por un propósito, para la alabanza y honra y gloria de tu nombre, Jesús. Padre, henos aquí, Padre, queremos aprender de ti, que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos ilumine, nos lleve, Señor, a conocerte más, a ser expuestos más en tu palabra, porque entre más somos expuestos, más pequeños nos hacemos, pero más nos gloriamos en ti, porque tú eres nuestro todo, Señor. Más nos podemos gloriar en ti de que tú quieres que seamos esas personas de bien, esos hijos obedientes, esos hijos sumisos, Señor, para hacer la obra del Evangelio, Señor, de tu Evangelio, Padre. Gracias te damos, Jesús, por darnos la oportunidad de poder llegar a este lugar, y te pedimos también, Padre, sin afán, pero también te pedimos por este tiempo, estas inclemencias que va a pasar, Señor, en estos días, que nos guardes, nos protejas a cada uno, Señor. Líbranos de todo mal, Señor, que siempre tu nombre sea bendito, que pase lo que pase, solamente queremos ponernos en tus manos preciosas, Señor. Padre, que seamos prudentes, que seamos sabios, Señor, si es que hay que salir a la calle, si es que no, Señor, guárdanos, cuídanos, pero también te pedimos por esos trabajadores que van a estar trabajando, Señor, para que nuestra luz, Señor, nuestras calles y esta ciudad pueda seguir adelante, Señor. De antemano te pedimos por ellos, por la Comisión de Luz, Padre, por los trabajadores públicos, Señor. Ayúdales, Señor, porque también como nosotros ellos tienen familia, también como nosotros ellos les gustaría estar en su casa, Señor, pero Padre, han puesto su servicio a pesar de las inclemencias, han puesto sus manos a pesar de las inclemencias para poder servir a la comunidad, a la sociedad, Padre. Pero así como nosotros aprendemos, Señor, de que hemos puesto nuestra vida en tus manos para servir de siervos tuyos, para llevar el evangelio, cueste lo que nos cueste. En tu nombre, Jesús. Amén. Ah, bueno, declaración de fe, la confesión de fe, lo que es personalmente como casa de oración. Empezamos a dar una pequeña introducción el jueves pasado, y estuvimos viendo a grandes rasgos qué es lo que nosotros como cristianos, primeramente, como hijos de Dios, qué declaramos, o sea, qué confesamos ser, de quién pertenecemos. Y el punto número 1 que vamos a ver hoy con respecto a la declaración de fe, estuvimos viendo que el primer punto son las Sagradas Escrituras, ¿no? La Biblia es la palabra inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces, en nuestra declaración de fe, usted escribió que la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente ¿de qué? De fe y conducta, ¿sale? En eso estamos todos claros, que no dependemos de otro libro, de decir, tenemos la Biblia más otro libro como otras, ¿qué le podemos decir? Organizaciones o sectas de que dicen, no, es que nosotros tenemos, pero basado a lo que alguien tuvo una revelación y se aúna a esto. No, nosotros, la Biblia es su propio intérprete, la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia no es de interpretación privada, ¿sale? Esos son reglas de lo que es con respecto a la palabra de Dios, son reglas que aprendemos un poco con respecto a la teología o a la hermenéutica y todo eso. La Biblia es en sí misma, tiene eso, toda suficiente, es nuestra única regla.
Ahora, con todo esto, lo digo con todo respeto, ¿podemos leer otros libros? Sí, sí podemos leer otros libros de gente que, pues, usada por Dios, ¿no? O sea, gente que no solamente es, como decían los de Berea, o como lo decían, no los de Berea, sino como decían a Pablo, este es palabrero. No, Pablo lo que vivía lo sustentaba con su vida, con su testimonio. O sea, gente que tiene esa soporte del Espíritu Santo, que el respaldo del Espíritu Santo, de que con su vida no solamente habla, sino que también se ve y su forma de vivir. Entonces, hay gente respetable dentro de todos los años. Bueno, podemos ver cómo Martín Lutero empieza lo de la reforma, la tesis que hace, y claro que tenía cosas que dice uno, bueno, pero Martín Lutero siguió creyendo en esta cosa y en esto, pero él empezó a hacer algo. Y hay escritos que ayudan, pero también hay cosas que dicen, no, bueno, esto no va bíblicamente, pero él empieza, y bueno, está John Hus, está Wycliffe, está Calvino, están muchos más que son escritos que ellos pudieron hacer, pero siempre debemos llevar a no tanto venir y decir, vamos a hablar de Calvino y vamos a ver qué no, sino la palabra de Dios es nuestra cabecera, ¿sale? Porque pues hay opiniones, hay puntos de vista diferentes. Entonces, la Biblia, hermanos, lo que queremos que quede es que es nuestra única regla, toda suficiente de fe y conducta. ¿Sale? Entonces, este fundamento doctrinal con respecto a la palabra nos rige en el aprendizaje y su enseñanza de la misma palabra de Dios. Hay unos textos que creo que vamos a ser participativos en leer textos, pero 1 Corintios 1:10, Hechos 2:42 y Efesios 4:13, en la declaración de fe aparecen, usted lo puede ver en casa de oración, en la mayoría, o en muchas iglesias utilizan estos versículos o este principio de que tienen esta declaración. 1 Corintios 1:10, permíteme leerlo. No sé si alguien me quiere acompañar con otro, pero son textos para ir abriendo. 1 Corintios 1:10 habla y dice así. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, pero basados en la Escritura, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y todo es acerca de la palabra. Ahora, que hay ciertas cosas que no estamos de acuerdo, bueno, venir a la palabra de Dios nos va a dar ese alumbramiento. Hechos capítulo 2:42, ¿quién lo tiene? Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Ven que ahí entra la palabra, nos indica de la doctrina de los apóstoles, es lo que por medio del Espíritu Santo ellos fueron inspirados a escribir estos libros y esta palabra, la palabra que está ahí. Ahora, con todo esto quiero decir, hermano, que lo que vamos a ver, para que todos sepamos, no es una teología sistemática, es una declaración y confesión de fe. Para estudiar la teología sistemática nos tomaría mucho tiempo para entrar puntualmente en cada uno de los temas. Entonces, imagínense, nos tardaríamos, y para eso están institutos, para eso, y eso lo podemos hacer dentro de la iglesia. Sí se puede hacer una teología sistemática y desgranar completamente la teología de quién es Dios, quién es Cristo, pero lo que vamos a ver es una confesión de fe. Es una declaración de fe en la cual nosotros creemos, y claro que hay una teología sistemática para cada cosa, que donde se va pues sacando toda la esencia de cada punto, de cada tema, en cuanto a la salvación, en cuanto a la iglesia, pero esto es algo para que podamos nosotros aprender de esto. Y como dice el hermano, la doctrina de los apóstoles, o sea, la enseñanza de los apóstoles. ¿De quiénes aprendieron los apóstoles? Bueno, pues del maestro, ¿no? De Cristo. Y esta es la parte donde dijo el Señor Jesús que Él, ¿quién? El Consolador, les recordará y les enseñará. Y a su tiempo, cuando ustedes recuerdan el día del Pentecostés, el Espíritu Santo vino y moró en ellos. Ahora no fue intermitente, sino que ahora el Espíritu Santo somos bautizados, Él mora en nosotros y es la inspiración. Por eso es que cuando el primer consejo, cuando alguien quiere venir, bueno,
somos cristianos y todo, y vienen a pedir consejo a ti, a mí, a quien sea. Bueno, ¿qué te dice la palabra a ti? ¿Qué te dice el Espíritu así? Hay algunos simplemente que buscan la aprobación, de que, oiga, pues me quiero casar con una persona, pero pues es satanista. Bueno, ¿qué te dice la palabra? Primero, no te unirás en yugo desigual, ¿no? En segundo, bueno, ¿qué vas a hacer con un satanista? Es un ejemplo extremista, pero bueno, me explico, ¿no? O sea, ¿qué te dice la palabra primera? Que el Espíritu Santo ha hablado a ti. Y muchos ya sabemos, pero queremos la aprobación de las otras personas, ¿no? Cuando sabemos que estamos haciendo lo opuesto. Efesios 4:13. Oh, bueno, antes de ir a eso, el hermano en Hechos 2:42 vemos la esencia. Déjenme ir tantito a Hechos 2:42, la esencia de lo que como iglesia o como nuestra confesión de fe, la importancia de reunirnos y de estar dentro de un cuerpo de Cristo, como Hechos 2:42, nos lo dice así. ¿Lo puede repetir, hermano, si lo tiene? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ven la importancia que es el estudio de la palabra, el congregarnos en la doctrina, en lo que el pastor o los maestros de escuela dominical o los maestros de estudios bíblicos, es una enseñanza que nos vamos basando en la palabra de Dios? Y luego dice, perseveraban es como que no solamente le echaban ganas. Acuérdense, el perseverar en aquellos tiempos es que eran perseguidos. Es que en cualquier lugar de reunión podían ser, ¿cómo le decimos?, encontrados y cachados de que estaban congregándose y iban a tener problemas. O sea, perseverar va más allá de echarle ganas. Y dice que también dice la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Bueno, todos lo entendemos, ¿no? El convivir, el estar juntos. Por eso Pablo nos habla más adelante que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, porque la comunión es muy importante, tanto aquí o en cualquier lugar. Y el otro punto, en el partimiento del pan. Bueno, aquí muchos hablan de que una cosa, de que convivían la comida, pero acuérdense que también el Señor nos enseñó de celebrar la Santa Cena juntos, de esa manera. Pero también se puede tomar como que, bueno, del partimiento del pan es de que convivían comidas o tenían algo que compartir, y aunque a veces no hubiera que compartir, bueno, también puede entrar esta parte, aunque no lo dice específicamente, pero en la comunión entre otros, el partimiento del pan, porque Jesús no puso tantos días vas a hacer lo de la Santa Cena, y ese también es una parte que vamos a hablar al último, la celebración de la Santa Cena, pero al momento de partir el pan y todo, también podemos recordar una parte, porque no solamente es traer la Santa Cena a un lugar como este, pero si estamos en casa y el Señor pone a hacerlo, se puede celebrar en casa. Todas las veces que quisieres tomar y beber de este recordatorio o esta comunión, pues lo podemos hacer. Nada más que, pues lógico, va, religiosamente, pues queremos y que sea en un lugar como este, pero también se puede celebrar en casa, también se puede celebrar en un parque. Entonces, no seamos de esa manera de que, es que porque aquí está Dios, aquí está la presencia. Dios está en todo lugar, ¿sale? Y la otra parte, pues las oraciones. O sea, el cristiano tiene que orar, sí o sí. Tenemos que congregarnos para orar, pero más sobre todo, todos los días debemos de mantenernos en esa comunión con Dios. Entonces, en estos textos que acabamos de ver, estamos viendo que la Biblia es nuestra única regla suficiente de fe y de conducta. O sea, que nuestra fe debe de ir hilada con la conducta y nuestra conducta que hable nuestra fe. Así de sencillo. Efesios 4:13, ¿quién me lo puede leer? Efesios 4, versículo 13. Quien desenfunde más rápido. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Efesios 4:13 nos habla acerca de lo que la palabra de Dios funge en nosotros o hace en nosotros, y Efesios 4:13, hasta que lleguemos, porque la misma Biblia arriba dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Y perfeccionar no es que vas a ser el hombre más perfecto del todo el mundo, no, pero habla de algo que puede uno ver la diferencia de lo que éramos antes a los santos para la obra de un ministerio. Eso nos lo debemos de creer nosotros cuando venimos y somos salvos por medio de la sangre de Jesucristo, ¿no? Para un ministerio. De que algunos digan, es que yo no hallo mi lugar, es que
si somos hijos de Dios, nuestro lugar está en Cristo. Y Él, por medio de su Espíritu Santo, nos va a ir revelando en dónde debemos de estar y qué debemos de estar haciendo. Porque Él no nos va a dejar decir, bueno, pues no, yo no sé cuál es mi propósito, pero a veces no lo queremos ver. No queremos ver el propósito porque nos cerramos y tenemos esa mentalidad de que no, pues es que no sirvo para esto, no sirvo para aquello, y a veces nos cerramos en eso y Dios nos quiere ir perfeccionando a los santos para la obra, para la edificación de algo, del cuerpo de Cristo. ¿Dónde funcionamos? Para que haya un fin. ¿Cuál es el fin? Y es lo que acaba de leer mi hermano Julio. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es tu fin? Bueno, pues nada más venir, comer, vivir, trabajar e irme a mi casa. O tener muchos hijos. ¿Cuál es el fin de nosotros? Hasta que todos lleguemos a ¿qué? A una unidad en la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento, a un varón perfecto. Y hay algo, hermano, que nos llena, que dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la Biblia, para poder decir con estos 3 versículos para introducir, la Biblia es inspirada de Dios, es una revelación de Él hacia nosotros. Cuando decimos, yo le conozco a Dios, bueno, entonces has estudiado mucho la Biblia y si le conoces, más chiquitos nos hacemos, ¿no? Porque ¿dónde queda nuestro ego? Lo que me llama la atención de que hay una parte cuando Job dice, ¿no? Esto, un dicho de Job que es muy famoso, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esa es una parte donde dice, y me encanta cuando veo esta declaración de Job, es de que a veces se pueden hacer unas ideas de Dios, pero vemos qué tan pequeños somos, ¿no? Que Dios nunca le respondió por qué pasó por eso, sino Dios le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú? Nunca le dio una respuesta a Dios, porque Dios es soberano, ¿verdad? Y nosotros, como seres humanos, seres mortales, no inmortales, hablando terrenalmente, porque, pues bueno, inmortalidad, pues dice uno, bueno, el espíritu vuelve a su creador, pero con respecto a Job, vemos esta parte de que Dios no tuvo que responderle a Job. Entonces, dice uno, y con Abraham, cuando usted se pone a Abraham, que viene Abraham y le empieza a decir, bueno, Señor, si hubiera 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿qué le respondía a Dios? Si hubiera 50 justos, pues tendré misericordia, ¿va? Bueno, otras versiones dicen de otra manera, pero pues el problema es que no halló a nadie, más que quien salió de Sodoma y Gomorra, Lot y su familia y su esposa. Amaba tanto tanto Sodoma y Gomorra, los likes, los me gusta, que le pusieran corazones a sus fotos de la esposa de Lot, que tanto amaba a Sodoma y Gomorra que volteó atrás. Y le habían dicho a los ángeles, no voltees. Y se convirtió en estatua de sal. Qué cura, ¿no? Qué curioso. Pero vemos que la Biblia es inspirada de Dios, es una revelación al hombre, nuestra regla infalible de la fe y conducta superior a la razón y la conciencia. Y hay 2 versículos que todos hemos escuchado y le voy a pedir que me busquen, me ayuden a buscar en 2 de Timoteo 3:15 y 16. Ya se lo saben, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, pero trae una utilidad, trae un fin o una causa, la cual toda la escritura es inspirada por Dios. Si tienen versiones diferentes, me gustaría que pudiéramos participar en versiones diferentes. Yo tengo la versión Reina Valera, pero a veces hay versiones donde a veces puede ser más explícita. 2 de Timoteo 3:15 y 2 de Pedro 1:21. ¿Quién me ayuda con 2 de Timoteo 3:15? Amén. Amén. 2 Timoteo 3:15, 16 dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Gracias, hermano.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, sea perfecto ¿en qué sentido? O sea, en madurez, en una manera de tener un buen, ser cabales también, en cómo discernir, para enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, Dios preparó estas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Dios de antemano ya lo dispuso así. Segunda de Pedro 1:21. Sé que son textos muy conocidos que ustedes ya lo han escuchado, pero vamos a ir poco a poco viendo todo esto. Segunda de Pedro 1:21. ¿Quién me ayuda? Amén. La misma versión, nueva traducción viviente. Ni por iniciativa humana, dice. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Pero debemos de entender que el versículo 20, ¿verdad? Sobre todo, dice, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Amén. Es lo que decíamos, que la traducción Reina Valera dice que la Escritura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y termina, como dice mi hermano Julio, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino ¿quién inspiró? El Espíritu Santo. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Y alguien dijo por ahí, si tú ves el Antiguo Testamento, todas las profecías eran para corregir al pueblo. La mayoría, porque el pueblo siempre andaba desenfrenado, ¿no? Siempre buscaba a quién adorar. Pero la Santa Biblia, hermanos, fue escrita por hombres divinamente inspirados. La inspiración es solamente del Espíritu Santo. Estos hombres fueron divinamente inspirados y es registro de la revelación que Dios hace de sí mismo hacia nosotros como humanidad. Es un perfecto tesoro de instrucción bíblica, la inspiración de las Escrituras. ¿El autor quién es? Dios. El autor es Dios, simplemente Dios. Su fin, ¿cuál es el fin de Dios? Es salvar a la humanidad. Siempre lo estuvo en su mente. Y su asunto es la verdad sin ninguna mezcla de error. La Biblia no se equivoca. Aunque fueron escritas, eso para que sepan, fueron 40 autores diferentes culturas, y todo coincide, ¿no? O sea, todo coincide. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sale? O sea, todo coincide, todo tiene un mismo sentido y todo es cristocéntrico. No es de que, es la Biblia humanamente para el hombre, para la humanidad, donde se le pueda involucrar el humanismo. No, todo es cristocéntrico. Es que era para animar al hombre, su baja autoestima, y es que necesitaba. No, todo es cristocéntrico, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, todo. Aunque a veces hay pasajes que tú dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con Cristo? Como si lees Cantares, bueno, es algo simbólico, pero habla acerca de la relación de Cristo con su amada. Y ahora nosotros somos su amada, la intimidad que debe de tener el Hijo de Dios con Cristo y todo. O sea, es una escritura que el enemigo ha querido siempre quitarla, hermano, quitarla del camino. Pero Dios siempre ha provisto, y por eso la palabra dice, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Que es algo hermoso, pero el autor es Dios, su fin es la salvación de la humanidad, que su Hijo sea exaltado y glorificado y que toda rodilla se doble ante el nombre que es sobre todo nombre, Cristo. Y eso es lo que a veces no entendemos, que aunque los que estén en el infierno, en aquel día, todos se doblarán. Si hoy en día la gente no quiere doblarse, si hoy en día la gente no quiere rendirse, va a haber un día que se doblarán, donde aparecerá el Rey de Gloria, donde Él, de una u otra manera, cuando sea el momento que la Biblia habla, que sean lanzados al lago de fuego, dice uno, es algo terrible, pero si en esta vida que Él nos presta, por eso le decía al principio, si nuestro propósito pensamos que es venir y trabajar y nos desviamos a nuestro propósito divino que Dios ha preparado para nosotros, de exaltarlo, glorificarlo, ahora, con esto tampoco decimos de que entonces no trabajes, no, sino que Él sea nuestra prioridad en nuestra vida. Hermanos, sabemos que tendremos una mejor paga,
que la gente que nunca quiso doblar sus rodillas, o aquellos que, como dicen por ahí, aquellos que jugaron a la iglesita, aquellos que quieren jugar a estar dentro y fuera, a que hoy sí te sirvo, es que depende cómo amanezca mañana, si le sirvo o no le sirvo. No, la palabra de Dios, su autor es Dios, revela la palabra, hermanos. Un punto dice que la palabra revela los principios por los cuales Dios nos va a juzgar. Ahora pareciera que el hombre utiliza la Biblia para juzgar. Y ciertamente estaba hablando con mi hermano con respecto a esto, que esta nación fue fundada bajo principios ¿qué? Bíblicos, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos y todo, pero se les ha olvidado que un día seremos juzgados por la palabra. O todo el mundo será juzgado, pero el hombre ahorita juzga la palabra. No, es que la palabra dice esto, y sacan textos fuera de contexto y lo empiezan a emplear, y que hay que tener gracia sobre todo. Y que no dice, y todos basan a esto con este movimiento que está creciendo bastante del arco iris y todo. Dice, es que en el nombre del amor, y la palabra dicen que Dios es amor y no va a enviar al infierno a nadie. Entonces todo esto, el hombre utiliza todo eso, la palabra mal empleada, pero sabemos que la misma palabra nos va a juzgar nuestros hechos, nuestras obras. Por tanto, y será hasta el fin del mundo el verdadero centro de unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta humana, credos, opiniones religiosos deben de ser juzgados, y van a ser juzgados por la palabra, por la misma palabra. El criterio por el cual la Biblia ha de ser interpretada es a través, primeramente, del Espíritu Santo en nosotros, pero Cristo Jesús. Cristo Jesús, o sea, Juan 1.1, ¿qué dice Juan 1.1? ¿Se acuerdan? En el principio era el verbo. ¿Y qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí vemos que la misma palabra de Dios se va dando esta parte. Cuando estamos hablando, mis amados hermanos, de la inspiración, estamos hablando del proceso en cuanto Dios habló por medio de escritores humanos. Otra vez lo repito, sin destruir, escuche bien, sus personalidades. ¿Sale? O sea, no es que Dios ¿cómo se dice? Los hipnotizó y fueron tomados por el Espíritu Santo, inspirados, pero no destruyó sus personalidades. Pablo era Pablo. Y Pablo reconocía, dice, miserable de mí. ¿Se acuerdan? Pero eso también lo inspiró. O sea, fue inspirado Pablo. Sus estilos de cultura o en modo de cultural y en la época que vivían, ¿no? Jeremías. ¿Por qué le digo esto? Porque Jeremías no se le quitó de ser llamado el profeta, ¿qué? Si no me equivoco, el profeta llorón, ¿verdad? O sea, él tenía su personalidad. Pablo tenía también Pedro, bueno, ¿qué me dicen de Pedro? Pedro era impetuoso y todo, y bueno, siguió siendo impetuoso o siguió siendo fuerte, valiente, pero también tenía su personalidad. Dios no es que, ahora, con esto no quiero decir de que así nací, así viví y así me voy a morir. No, Dios lo fue moldeando conforme la palabra, porque la palabra lava, limpia, la palabra purifica, penetra hasta partir el alma, pero tienes una personalidad, no eres un robot controlado a que Dios te quite tu libertad o tu libre albedrío de eso, ¿no? O sea, Dios es caballero y Dios, bueno, no quita ciertas cosas, al contrario, ¿cómo le puedo decir? Lo catapulta algo más en lo espiritual. Pablo era celoso de ser fariseo, pero fíjense cómo fue. Tan celoso era de ser fariseo, de lo que era estudiado bajo los pies de Gamaliel y todo, pero fíjense que todo eso Dios lo transformó. Y fíjense cómo fue que Pablo fue el que más escribió, fue el que llegó más lejos evangelísticamente hablando, y cuántas iglesias no fundó, y dice, y se consideraba a Pablo como un abortivo. Y cuando tú ves toda la escritura o todo lo que Pablo escribió, tú dices, ya quisiera ser como Pablo. Bueno, para eso hay que dejar que la palabra haga mella en nosotros, ¿no? Pero mientras seguimos luchando en eso, bueno, para producir estos escritos divinamente autoritativos e inerrantes, Dios usó este tipo de personas. Y hoy quiere utilizarte a ti y a mí. Pero dejemos que la palabra haga mella en nosotros, ¿no? Nunca debemos ignorar o olvidar que detrás del producirse la escritura está siempre Dios ahí presente.
Por eso es que no debemos de tomar de menos cuando se nos predica o cuando escuches una palabra. Es bueno que estén atentos a lo que Dios tiene para ti. Nunca decir, híjole, ¿por qué no vino hoy? Esta palabra era para él. Lo hemos pensado algún día, ¿va? Siempre. Es porque Dios te está buscando a ti, no a él o a ella o a quien sea que haya hecho eso. Nunca debemos ignorar o olvidar que detrás de la producción de la escritura Dios está hablando. Inspirado la persona, siempre basado en las escrituras, el Espíritu Santo. Y detrás, Dios solamente no es que está detrás de eso, sino que Dios ha preservado su palabra. Dios, a través de gente fiel, de gente que ha dejado de hacer cosas por dedicarse a la exposición y a la evangelización de la palabra de Dios al mundo entero. ¿Sale? Así como usted y yo. Y en cada parte del proceso está Dios, pero el Espíritu Santo se asegura de honrar las palabras del Señor. Eso es hermoso. El Espíritu Santo, o sea, por eso es que dice que toda palabra nunca vuelve. Cuando se predica la palabra, nunca vuelve vacía. El problema es que nosotros somos tan, a lo mejor, americanizados, porque hay drive-thrus, porque ya hay ahorita Ubers, porque ya el método que tenemos, el sistema, nos están produciendo, hay microondas, ¿verdad? Que ponemos algo a calentar y rápido queremos la comida. Y sabemos que en la ley de la siembra, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tú siembras un arbolito, siembras chilito, no sale de un día para otro, ¿sí? Bueno, a la palabra, pues es igual, no es de un día para otro, se predica tú cuántas veces, es más, lo aplicamos a nosotros, cuántas veces alguien tuvo que ministrarnos a nosotros. ¿De un día para otro cambiamos? No. Estamos donde estamos es porque Dios es el que da el crecimiento. Lo que somos nosotros, simplemente a veces abonamos, simplemente a veces regamos. Pablo lo dijo, ¿no? O sea, Pablo lo dijo, esa parte, pero el crecimiento lo da. Ahora, ¿cómo es que hay un cristiano que crece más rápido que el otro? Bueno, porque también tiene que ver la docilidad, también tiene que ver la humildad de que nosotros nos apeguemos a la palabra y la sujeción y la obediencia. Es tan sencillo. Es tan sencillo como eso. Quisiera decirle más secretos y todo, pero todo tiene que ver en la obediencia y la sumisión, hermano. Y así dejamos que el Espíritu Santo, porque como es un pasaje bien sencillo. Yo me acuerdo de ese pasaje que un niño de corta edad, entregado por su madre por gratitud, llamada, ¿cómo se llamaba? Ana, lo entrega al Señor. Por eso es que la Biblia dice, cuando hagas promesas a Dios, no te tardes en cumplir. Ella lo cumplió, hermano. Pero este niño Dios lo tenía preparado para de otra manera, Samuel. Y 2 veces se para y va con el sacerdote y el sacerdote le da las palabras. Cuando tú oigas esa voz, simplemente responde esto. Y desde ahí todos ven la historia de Samuel, ¿no? Algo bien significativo en el cual el Señor nos indica que la obediencia, la sumisión, el obedecer es mejor que todos los sacrificios, ¿no? Entonces, y ese es el problema, que como seres humanos distorsionados por el pecado, por la desobediencia, que fue lo que pasó con Adán y Eva, pues se nos hace más difícil hacer las cosas a nuestra manera. Y por eso, volviendo a retomar, Timoteo dice desde el 14, 2 Timoteo 13, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido, que hemos aprendido a lo largo de los años, a lo largo de todo este tiempo, y también nos hemos persuadido, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez, a fin de que todo esto, toda la escritura es inspirada por Dios, tú seas un hombre perfecto, conforme al corazón de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una pregunta, ¿por qué es tan importante que entendamos esta verdad de la inspiración de las Sagradas Escrituras, hermano? También se le dijo a Timoteo, ¿no? O sea, estas partes en la cual ser preparado, pero para usted y para mí, los jóvenes que están aquí, mis hijos que están aquí, mi esposa, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, ¿por qué es importante que entendamos esta verdad de la inspiración de las Escrituras? ¿Qué piensan ustedes? Por los falsos maestros que hay ahora en día, ¿ok? ¿Qué más? Yo pienso que es por la autoridad que le damos a la Biblia, ¿no? ¿Ok? Desde Dios, o sea, está por
igual a ellos. Tiene que ser alguien que es mejor para que lo pueda llevar al siguiente nivel. Ok. Por eso también dice, ¿no?, que no se le puede añadir ni quitar a la palabra. Por eso ya tiene una autoridad y si fuera así, pues imagínate, cada quien haría y le pondría o le quitaría o le añadiría. Sí, sí, sí. Bueno, la misma Biblia dice, aquel que le quite una comita o le añada, ¿no? Fíjense lo que es, ¿no? La autoridad de la palabra de Dios en cuanto a esto. La respuesta a la pregunta podemos decir que es de superlativa importancia para nosotros, que no es que sea importante, sino para mí diría, la palabra de Dios es importantísima para nuestra vida. Porque la misma palabra nos lleva a conocer al Creador, como dice el hermano, sí fueron escritas, porque mucha gente, no sé, los que les gusta evangelizar o hayan salido, no, pero es que la Biblia fueron escritas por hombres, ¿no? ¿Te has visto con eso? Pues la escribió un hombre, pero esta es la parte que nosotros entendemos, fue inspirada por Dios. Dios inspiró a estos hombres. Y cuando tú vienes a la Biblia, no sé cuántos de ustedes, pero a mí me ha pasado cuando he venido o una predicación que viene otro pastor y que viene, nos enseña y todo, dice, eso es para mí. ¿Te ha pasado? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tú lo dices y yo lo digo, eso es para mí. ¿Sabe cuál es el reto más difícil? Es que al salir lo llevemos a cabo. Ese es el reto más difícil. El reto no es de venir a escuchar, porque muchos son los que pueden escuchar, ¿no? Pero la autoridad y la persuasión a nosotros es cuando se te ha entregado esto, ahora ¿qué vas a hacer? Y por eso es que a veces decimos, ¿por qué tanto tiempo tengo con esto y no avanzo? Porque no hay obediencia y sujeción a la palabra. Hemos escuchado, pero no hemos sometido eso que nosotros creemos. Y cuando tú ves en todo el evangelio con Jesús, ¿por qué hubo gente que llegaba a Jesús? Porque no solamente escucharon de Jesús, sino que fueron leprosos, hombres ciegos, hombres sanados, porque ellos tuvieron que hacer algo para llegar a ese lugar. Ni más ni menos el momento cuando Zaqueo, que Jesús le dijo, a tu casa voy a ir, a tu casa voy. Y después todos vemos la historia de Zaqueo, que cuando entró la palabra, porque el verbo se hizo carne, Jesús era la palabra de Dios andando entre nosotros, ¿sí o no? O sea, el verbo se hizo carne, pero qué hermoso es cuando el Señor, en ese momento de nuestro arrepentimiento y la salvación llegó a nuestra casa, que tanto ha cambiado, que tanto hemos visto un avance. Con Zaqueo se notó de un momento y lo dijo con su boca y salió y dice, si a alguien le he robado, 4 veces le devolveré. Fíjense qué voy a decir esto, qué generosidad, ¿no? O sea, él aceptó su condición, pero de ahí salió su generosidad, su agradecimiento a Dios de lo que Dios había sido generoso con él. Jesús mismo le había mostrado su condición. Lo otro es que a lo largo de los años se han desarrollado diversas teorías, hermanos, sobre la inspiración y el origen de la Biblia, aunque la mayoría no tenga un buen sustento. Por ejemplo, hay quienes asumen que Dios dictó todas las palabras de la Biblia. Podemos decir amén, pero en ciertos ramas o ciertas personas dicen que los autores eran simplemente secretarios. O sea, escribo todo lo que Dios. Si fuera cierto, entonces el lenguaje y estilo literario que la Biblia tiene, porque tiene un estilo literario, fuera el mismo de principio a fin. Y Lucas, todos sabemos que Lucas, ¿qué era? ¿Quién me puede decir? Médico. ¿Y Mateo qué era? Un cobrador de impuestos. Y vemos que Juan, pues bueno, Juan era un pescador. Y Marcos, pues Marcos no entraba ni dentro del rango de los que siguieron a Jesús. Marcos fue, y fíjense, Lucas fue un recolectador de información. Entonces, él recolectando y todo, pero hubo 2 dentro de los 4 que caminaron con Jesús. Y su forma literaria es diferente, uno más judío, uno más gentil, otro más, o sea, vemos, pero todo compagina, ¿no? Con su forma diferente de la situación, pero de principio a fin fuera simplemente algo muy marcado. Acuérdense, la Biblia es muy marcado con algo, que todos tuvieron ¿qué le puedo decir? Todos tuvieron un mismo sentir. Cristo, Cristo, Cristo. Toda la Biblia nos lleva a Cristo. Toda la sombra de lo que había de venir se cumplió en Cristo Jesús. Y de ahí el Espíritu Santo hizo lo que podemos ver que hizo o sigue haciendo dentro de la humanidad. Podemos leer que los autores muchas veces expresan sus propios sentimientos
Sí, lo podemos ver. Podemos ver sus temores también de los autores o sus alegrías. Por eso le dije, Jeremías, pues, se distingue como el profeta que lloraba mucho, ¿verdad? Vemos también el temor que tuvo Moisés, ¿sí se acuerdan? Fíjense que Moisés se tapó se bloqueó de verdaderamente ser la persona que Dios quería que fuera. Ve tú, pero Dios tiene tanto cuidado a veces de nuestros temores o de nuestras cosas, que cuando Dios tiene que cumplir algo y Él nos va a dar hasta que, o sea, y Moisés puso lo último, soy tartamudo, ¿se acuerdan? Para no hacerle tan largo. Pero cuando Dios no ve impedimento y dice, ahí tengo a tu hermano listo para esto, ¿sí o no? O sea que vas a cumplir. Y a veces nos queremos zafar de muchas cosas. Y a veces Dios nos ha puesto la salida, pero nosotros seguimos tapando de muchas cosas. Por ejemplo, hay quienes podemos decir en este aspecto, en Romanos 9, 1 al 3, ahí vemos un pequeño ejemplo de sentimientos o temores. Siempre Dios nos quiere animar y exhortar a que todo está bajo control. ¿Quién me puede ayudar en Romanos 9, 1 al 3? Simplemente se ve un dato. Y Hechos 21, 13. Romanos 9. Ajá. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Ve? Ahí Pablo expresa su carga, ¿no? Su sentimiento, en la cual a lo mejor tú y yo lo hemos tenido. ¿Cuánto no daríamos porque nuestra familia verdaderamente se arrepintiera y conociera del Señor? Pero Pablo lo dice aquí, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Fíjense hasta dónde se pone Pablo, ¿no? O sea, ser maldito por un propósito. Hasta, dice Pablo, hasta separado de Cristo por amor a mis hermanos. Pero Pablo entendía que la salvación era individualmente y que Cristo ya había hecho eso por nosotros. Entonces, se ve dentro de la palabra, la inspiración de la palabra, se ve en este tipo de cosas, y en Hechos 21:13 también. No tendría mucho sentido leer esto si Dios, no tendría mucho sentido si Dios lo hubiera dictado nada más, decir, hazlo y ya, y evadir todo sentimiento. Es que también el ser humano tiene esto. Hechos 21:13. ¿Quién lo tiene? Si no lo leo. Aquí lo tengo Amén. en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Sabemos el contexto de esto, ¿no? ¿Cuál fue el contexto? El contexto está, déjelo llevo al versículo 8, en la profecía que Pablo había recibido. Y fíjense esta parte, al otro día saliendo Pablo, a los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, ¿qué era? El evangelista, estoy en Romanos 21:8, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas. ¿Quién? Felipe, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo esto. O sea, que la profecía profetizó, pero también fue, ¿cómo se le llama? Visual, o sea, lo hizo ilustrativo. Lo ilustró, se ató las manos, se ató los pies, y dice, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de quién, de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, los que de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. ¿A quién? A Pablo. Y Pablo expresa y queda escrito esta parte, la parte que leyó mi hermana, que es el versículo 13. Al oír esto le rogamos nosotros que no subiese. Entonces Pablo respondió. ¿Qué respondió Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo, se escribieron estas palabras, dice,
qué hacéis llorando y quebrantándome de corazón? ¿Le dolía a Pablo? Sí. Es más, el ejemplo lo vemos con el mismo Hijo de Dios, ¿no? Padre, si puedes, si quieres, pasa de mí esta copa. Así que a veces no podemos ignorar los sentimientos de una persona cuando un familiar muere o cuando algo pasa, cuando hay dolor de espíritu, de alma y también de sentimientos. Bueno, vemos que Pablo dice estas palabras, porque yo estoy dispuesto, fíjense qué tremendo, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, simplemente el profeta puso el principio, ¿no? Ser atado. Pero Pablo se va más adelante, más más aún morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿no? O sea, ay, pues, ¿cómo que qué lindo? Bueno, es que vemos que los autores, ellos muchas veces expresan sus propios sentimientos, sus temores y sus alegrías también. Algunas otras posturas lo ponen como que, bueno, son inspiradas, pero no toda la Biblia es inspirada. Pero si Timoteo dice que toda la palabra es inspirada por Dios, nosotros como cristianos, ¿qué decimos? La creemos así, para bien. Esto es muy delicado porque lo que logra es hacer que el lector se convierta en el juez de lo que es inspirado y lo que no. Y pasa eso. Te pones a ser juez de que no, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Entonces a veces tenemos que ver que la Biblia es inspirada. Hay movimientos, hermanos, que enseñan que la Biblia es verdad solamente si usted cree que es verdad. ¿Ha escuchado eso? Oh, eso es verdad si solamente tú lo crees. De manera que depende de cada individuo creer o aceptar lo que mejor le convenga. ¿Sí ha escuchado eso, no? Que hemos escuchado, esto sí me conviene. Santidad a Dios, no tanto. Es como una predicación del pastor Chuy que decía, iglesias al gusto del cliente, ¿no? Esto sí lo creo, me exige santidad, consagración, compromiso. No quiero de esto. Yo creo que lo hemos escuchado todos, ¿no? Pero la Biblia es estar comprometidos. Hay una predicación que dice, comprometidos ¿con qué? Con la verdad. No con una institución, no con el hombre, sino comprometidos con Dios, porque su palabra es veraz. Su palabra no vuelve vacía. Entonces, lo más grave es que esas teologías o pensamientos o doctrinas de humanos están influenciando mucho hoy en el cristianismo. Como que tanto de inmundicia, de esto, de que, puede estar en la iglesia levantando a Dios, las manos hacia Dios y todo, pero por afuera puede estar escuchando otra música o puede estar haciendo cosas que no va. Es el cristianismo moderno. Puedo bailar, puedo irme a las discos a bailar, puedo hacer lo que sea, puedo tomar, puedo beber y emborracharme, que al cabo, pues, es lo nuevo, la moda. Este tipo de teologías o doctrinas están influenciando al cristianismo moderno y estamos aceptando mensajes que niegan la salvación por fe. Que la niegan, que ahora está el otro lado, el que no, pues ya. O sea, tienes que hacer esto, tienes que 21 días de ayuno para que sea más santo, para que tengas más revelación de la palabra. Pues mira, te podrás meter 21 días de ayuno o 40 días de ayuno, pero si sigues siendo el mismo carnal y no sigues leyendo y no sigues sujetando a la palabra, pues esos 21 o 40 días pues fueron nada más una manda en cierta situación. La realidad del infierno, hablan de todo eso, de que el infierno no existe, de que Dios no va a mandar a todos al infierno. La caída del hombre, la creación en 6 días, literalmente no millones. Esos son tipos de doctrinas o enseñanzas que están influenciando al cristianismo el día de hoy. En una ocasión me pasó de que tuvimos un servicio de jóvenes y literalmente se hizo un llamado, el pastor, que lo conocemos y todo, se bajó a ministrar a todos y el Señor nos movió a hablarle a los jóvenes que sin santidad nadie verá a Dios y que sin esto, pues subió rápidamente, me quitó el micrófono y siguió ministrando de que está bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Y ahí fue donde nosotros empezamos a ver qué tipo de persona pues se había invitado, ¿no? Pero aprendemos de este tipo de asuntos. Una de las frases que muchos de nosotros recordamos en aquella ocasión fue cuando el mismo Señor Jesucristo fue tentado, ¿no? Todos la recordamos, Mateo 4:4. ¿Quién no se acuerda de estas frases? Que él mismo dijo, escrito está, no solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una frase que nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos describe el proceso o lo que involucra la inspiración de las Sagradas Escrituras.
Es más, Jesucristo mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Y hasta la fecha nosotros no queremos abrogar la ley, ni mucho menos torcer la palabra, sino queremos cumplirla. Amén. Es lo que deseamos todos. La palabra de Dios han salido ¿de quién, hermano? Inspiradas por Dios, dijo Pablo a Timoteo. Es decir, son exhaladas por Dios. Es el hálito de vida que Dios dio. Por eso es que todo hombre, hermano, necesitamos rendirnos bajo la poderosa mano de Dios. Este énfasis es bastante evidente para nosotros como cristianos, porque cuando estamos hablando de la inspiración, estamos hablando, hermano, del proceso mediante el cual Dios obró en el principio y habló por medio de escritores humanos en aquel tiempo, pero sin destruir, como dije al principio, sus personalidades individuales o sus estilos. Usted tiene una manera, un estilo de cómo llevar el evangelio, una manera sin perjudicar lo que es la inspiración de Dios, porque Dios habló y Él es veraz y digno de toda alabanza, gloria y adoración. Divinamente Dios dio la autoridad a estos hombres para que escribieran y sus palabras son inerrantes. Amén. ¿Alguien quiere hacer un comentario para poder ver un poquito acerca entonces qué es la inspiración de las Escrituras? Para no quitar mucho más tiempo. Hay mucho de qué hablar. Yo repito esto. Esta es una confesión de fe, una declaración, no es teología sistemática. Que eso estoy simplemente audando un poco con respecto a lo que nosotros creemos de que la palabra es su propio intérprete, y en la declaración de fe vemos que hay esta parte con respecto a quién es Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero en la palabra no hay errancia alguna, no hay equívoco, y por eso nos manda que la estudiemos y la comprendamos. ¿Alguien quiere añadir algo? Si no, ¿qué es la inspiración de las Escrituras? Es un proceso por el cual el Creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él nos ha comunicado las palabras que han salido de su boca. Inspiración es que el mismo Creador nos ha comunicado para que es de la manera que en los 66 libros podemos conocer quién es Dios. ¿Sale? Porque Él nos conoce a nosotros. Y si Él nos conoce a nosotros, la misma palabra nos va a hacer ver nuestra condición. ¿Sale? Mentirosos, ávaros, codiciosos, pecadores, ególatras, egocéntricos, la misma palabra. Acuérdense que el Antiguo Testamento, Pablo lo dice, el Antiguo Testamento para ellos era un ayo, ¿no? O sea, hasta que ya Cristo vino, se cumple y vio nuestra realidad. O sea, el Antiguo Testamento preparó para recibir a Cristo y ver su gracia. Muchas personas, hermanos, al escuchar que la Biblia fue inspirada por Dios, algunos entienden el concepto de inspiración como la de un artista, simplemente que se le ocurrió y que fue motivado para hacer algo. No. La inspiración, teológicamente hablando, es otro asunto. Nace del corazón de Dios. ¿De dónde salió lo de la salvación? ¿De dónde salió el crear Dios? Dios es orden, ¿no? Y por eso lo que necesita el hombre hoy en día es ordenar nuestra vida a la luz de las Escrituras. ¿Me explico? Al ordenar. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Alguien dice por ahí, desde ahí ya se habla el tiempo, materia y espacio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Usted lo puede ver ahí? Tiempo, materia y espacio. Hay un tiempo, la materia, y se hace lo que es el espacio en esa parte. No voy a entrar en eso, pero medítelo en su casa. ¿Cómo es que desde el principio? Porque hubo un creador. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio hay un tiempo, cielos y la tierra, bueno, viene siendo como materia, y en el espacio, bueno, se ve, pero hay un creador. Entonces vemos esa parte. La inspiración teológicamente hablando, cuando decimos que la Biblia fue inspirada por Dios, estamos diciendo, hermanos, en que los autores humanos fueron dirigidos y estuvieron bajo la influencia del Señor, sin quitarle su personalidad, pero estuvieron influenciados por el Espíritu Santo. Tanto desde Moisés, que escribe todo lo que es el Pentateuco. ¿Sí sabían que Moisés escribió los primeros 5 libros, no? Entonces, ahí fue el primer autor.
Y bueno, cada uno, Jeremías, Isaías, cada uno de ellos, Daniel, fueron inscribiendo conforme el Espíritu Santo, ¿cuál es la palabra? Intermitentemente, no era de continuo como lo tenemos permanentemente, como ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Cuanto más, pues ahora lo que habla, ¿no? Cuanto más tenemos el Espíritu Santo, debemos de controlarnos, debemos de santificarnos, de consagrarnos más, de discernir qué es lo que el Espíritu Santo, de poder decir, Señor, como Santiago, ¿no? Haré negocios mañana y todo. No, de decir, Señor, si tú quieres, haré esto mañana. O sea, porque ahora ya no nos gobernamos nosotros. ¿Quién nos gobierna? El Espíritu Santo, Dios mismo. Entonces, en cuanto a eso, estos hombres fueron dirigidos y estuvieron bajo la influencia del Señor mientras registraron las palabras que Él mismo les instruyó que escribieran. Miren, aquí van unos cuantos textos. Si me pueden acompañar, yo los voy a decir, usted lo puede escribir y leerlos en su casa. A lo mejor me voy a tomar un poquito más de tiempo de la otra clase que viene para poder fundamentar bien lo que nos dirige es la palabra de Dios. Deuteronomio 18:18 dice así: mismo Dios hablando, pero Él siempre levantando a alguien, usando a alguien, el vaso de barro. Dice: profetas levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y Él les hablará todo lo que yo le mandaré. Qué bonito, ¿no? Tenemos pastores, como yo le digo, hay libros que nos edifican, que nos invitan a menguar y que Él crezca. Hay otros libros que te incitan a que tú eres un Dios, como hablamos hace ratito con un hermano, de que tú eres un Jehová Junior y que tú estás empoderado. Y dice uno, bueno, ¿en dónde queda el menguar yo para que tú crezcas? ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista, ¿no? Entonces vemos de que a veces debemos de entender, pero dice el versículo 19 de Deuteronomio: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Esto lo dijo el Señor. Mas cualquiera que no oyere mi... Fíjense lo tremendo que es venir a escuchar en estos momentos este estudio, o los que van a escuchar este estudio, y venir un domingo y escuchar palabra de Dios y te vayas conmovido de que, ay, Dios, tú me hablas, esto ya me lo has venido diciendo 20,000 veces, pero Dios es directo. Y a veces muchos de estos predicadores que a veces nos dan con todo y todo, a veces son los más aborrecidos. Bueno, pues los profetas fueron algunos muertos bien feos, ¿no? Porque el pueblo no le gustaba que le hablaran de esa forma. Pues ¿a quién le gusta? ¿No? A nuestros hijos, ¿a quién de nuestros hijos le gusta que siempre lo estés tratando de corregir o siempre esto? Pero Dios dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, mas aquel que no oyere mis palabras, no tanto las del profeta, porque a veces se pone más a ver a la persona que lo está diciendo, pero si es de parte de Dios, por eso su palabra es inerrante. Al que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Jeremías 1:4 dice así: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, Jeremías 1:4, antes que te formase en el vientre, ¿qué pasó con Jeremías? Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí mismo Jeremías 1:9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto también? Antes el Espíritu Santo, lo vuelvo a repetir, venía intermitentemente a los profetas solamente cuando Dios tenía algo que anunciar. Ahora, eso de poner, ahora la tenemos aquí, hermano. ¿Sabe que mucha gente se derramó sangre para que esto llegara a nuestras manos? También es lo que tenemos nosotros. Ahora, este es un libro, esto se puede quemar y todo, pero por eso Dios fue desde un principio: y pondré en su corazón. Por eso le habla a Josué, o sea, guárdate, Josué 1, capítulo, desde los primeros versículos: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te vaya bien. Pero parece que el hombre insiste en que nos vaya mal. ¿Y cómo es que nos va mal? Desobedeciendo. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se nos cuenta. Bueno, usted
Mateo capítulo 10, versículo 19, es otro texto. Y este es un texto muy famoso de los cuales podemos decir, bueno, no me preparé esta semana, pues ahí les voy a aventar una predicación de Jonás. Y utilizan este texto y no va por ahí, porque tenemos que prepararnos, ¿sí o no, hermanos? La preparación. Pero muchos sueltan esto de que el Señor cambió. Ahora, pueden haber casos extraordinarios que solamente Dios sabe, pero aquel que ya lo hace siempre, que, ay, venía con tal mensaje, pero el Señor me lo cambió. No. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que comer cada día? Porque la misma Biblia dice, y Jesús dijo, no es lo que el hombre come lo que contamina al hombre, sino de lo que está lleno el hombre y sale, sino de la boca del hombre, lo que de adentro del hombre sale. Si nosotros nos empapamos de la Biblia, si nosotros creemos que su palabra son vida y todo, ¿de qué vamos a hablar, hermano? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué estamos llenos? Bueno, ahora, tampoco seamos de los extremistas, de que vamos, visitemos una casa y a cada rato la palabra. No, pues hay cosas de más, ¿no? Tienes familia, tienes hijos, tienes trabajo, puedes hablar. Porque hay gente que simplemente, bueno, conocimos a alguien que simplemente te paraba para hablarte y puro, que la palabra y la palabra. Está bien, me quieres evangelizar para irme a llevar a tu iglesia. Ya tengo iglesia, hermano, gracias. Gracias, pero ya tengo iglesia y estamos siendo nutridos y todo, pero dice uno, hay que tener esto en cuidado y siempre con, claro, esta es la otra parte que dice, no, es que la palabra dice que tienes que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Ok, está bien, pero bueno, entonces, ¿de qué hablas con tu esposa? ¿Cómo la enamoraste? ¿Con la palabra? No, ¿verdad? ¿O alguien lo hizo así? Amén. Ah, hermano. Bueno, por los frutos. Dicho esto, hermano, nos preguntamos, ¿qué es lo inspirado? ¿Qué es lo inspirado, el autor o los escritos? La pregunta. ¿Qué es lo inspirado? ¿El autor o los escritos? ¿Los escritos? ¿La palabra o los conceptos? ¿Ok? Piense un poco. ¿Qué es lo inspirado? La palabra es inspirada por Dios. El mismo Timoteo le dice, útil para redarguir, para enseñar, para corregir. ¿A como le digo, cuánto nos gusta ser corregidos? A nadie, hermano. Que venimos con esos conceptos y preceptos de que yo así soy y qué me vas a venir a enseñar. Bueno, ¿qué es lo inspirado? ¿El autor o los escritos? ¿Las palabras o los conceptos? ¿Los originales o las copias? Porque lo que tenemos son copias, ¿no? ¿O no? Sí, son escritos y ya copias. ¿Cómo es que Dios inspiró, pues? Les dictó lo que habían de escribir para que podamos responder cada una de las preguntas, hermano. Con la claridad, nos es necesario profundizar un poco más en las escrituras cada día, siempre, y estar a la disposición de Dios. Y con esto voy a terminar para que usted pueda apuntar lo que significa 4 cosas o algunas cosas, pero vamos a terminar con esto ya para saber esta parte. La Biblia es infalible. ¿Qué es infalible? Que no se equivoca. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia es infalible. Para que tengamos bien en claro de que en esta iglesia o yo mismo como persona, como ser humano, como hijo de Dios, yo reconozco que la Biblia es infalible. No se equivoca. ¿Sale? La Biblia es inerrante. ¿Qué es inerrante? Que no tiene errores. Aunque por ahí andan muchos grupos diciendo de que no, mira que esto está mal escrito, que esto, bueno, ¿quién se equivocó? ¿El traductor o el que la inspiró? Bueno, pues ahí hay que ver, ¿no? La Biblia es autoritativa. ¿Cómo? ¿De quién viene la autoridad? De Dios. Dios es el autor, pero también es la autoridad máxima y suprema. Dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Ahorita los vuelvo a repetir. Ahorita lo vuelvo a repetir. Bueno, lo repito. La Biblia es infalible. Mi Biblia es inerrante.
o la palabra es inerrante, la Biblia es autoritativa, tiene toda la autoridad de Dios y la Biblia es suficiente. Contiene todo lo que Dios nos quiso comunicar, lo que necesitamos hasta el día de hoy. Amén. Para nuestra sanidad, para el bien de nuestra alma. Esas 4 verdades es acerca de Dios mismo, de su naturaleza y de su esencia misma al hablar de su palabra y de la misma inspiración de Él hacia nosotros. ¿Sí? Sí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Voy a pararle aquí. El próximo lo termino y empiezo con Dios. Vamos a tratar de ver, como lo vuelvo a repetir, no estamos estudiando teología sistemática, pero sí vamos a ver nuestra confesión de fe, que es parte de una teología sistemática más explícita, pero eso llevaría más tiempo. Y estos son simplemente en lo que nosotros creemos que nuestra Biblia es el único, como dijimos al principio, ¿no? Es la parte en la cual la declaración de fe nosotros nos basamos. Es la palabra inspirada por Dios, revelación de Él al hombre, nuestra regla infalible ¿de qué? De fe y conducta. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Es la regla infalible de mi fe y de mi conducta, superior a la razón y a la conciencia y, bueno, todo lo que hemos. La Biblia, esto ténganlo muy, muy presente, es toda suficiente para mi fe y para mi conducta. ¿Sale? Vamos a orar por la ofrenda, vamos a pedirle a Dios y vamos a también orar para ser despedidos. Y por favor, hermano, cuídese. Si tiene que salir mañana, cuídese al salir. Si está muy fea las calles, mejor quédense en casa, pero sea prudente. Yo sé que usted lo es, pero hay gente muy imprudente a veces en las calles. ¿Sale? Entonces queremos que todos estén bien y vamos a orar pidiéndole a Dios que nos guarde y nos bendiga. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias porque creemos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Bendice esta ofrenda que te damos, Señor, de todo corazón, Señor, no con dolor, sino con ánimo pronto y agradecido, Señor, de que tú has suplido más de lo que nosotros merecemos, porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú bendices al dador, que da con alegría, con gozo, sabiendo a quién le da, sabiendo por qué lo da y para qué lo da, Señor, para que tu reino siga expandiéndose, para que todo esto, Señor, lo que obtenemos en la tierra, reconocemos y aceptamos que todo te pertenece a ti, Señor. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, guarda, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, protégelos de estas inclemencias que vienen en esta ciudad, Señor, pero ruego, Dios, para que tú los guardes y los cuides si tienen que salir, Señor. Padre, nos ponemos todo esto en tus manos, preciosa Jesús, para que tú seas enaltecido, y si es tu voluntad, Señor, el domingo poder estar aquí, Padre Santo, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, estamos despedidos, hermano. Dios me les bendiga, pasen buenas noches.